¿Qué tal, amigos y amigas de Trail Running Review? Otra semana más, aquí llega otro capítulo de charlas, de entrevistas con calma, con gente del mundo del trail running. Capítulo ya número 23 y capítulo que ya casi cierra la primera temporada, que ahora pues en verano, vacaciones, haremos vacaciones y tendréis unas semanas sin capítulo. Pero bueno, lo bueno de estos vídeos, de estos podcasts, es que evidentemente podéis recuperar todos los que hemos hecho. Han pasado por aquí muchos corredores, han pasado, como os dijimos, otros perfiles que no sean exclusivos de corredores, como el que traemos hoy. Estas conversaciones, estas charlas las empezamos un poco pues para poder conocer con más profundidad a la gente y para tener un poco un punto de separarnos un poquito del material. Y es que en los Trail Talking Reviews que hemos hecho, la verdad, poco material se ha hablado, siempre hay la típica pregunta. Pero me apetecía mucho hacer la charla de hoy y sin duda, hasta el momento, como mínimo, de las 23 que llevamos, será la charla de que más material se va a hablar, que más de lo que nos gusta vamos a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque, como veis, tenemos aquí a Juan González con nosotros, que estoy segurísimo que muchos lo conoceréis, sobre todo los más frikis del material. Habréis visto alguna review suya por las redes sociales, lo habéis visto en algún medio de comunicación. Muy buenas, Juan, y bienvenido aquí a nuestro podcast. Hemos estado nosotros más de una vez en el tuyo, pero ya era hora que tú pudieras estar aquí con nosotros. Pues muy buenas, Marcel, encantado de estar aquí contigo, de compartir este ratito, y la verdad es que me hacía mucha ilusión, y cuando me lo propusiste, pues claro, pues dije que sí, sin pensarlo, porque me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Como decía, hoy un poquito de material vamos a hablar, seguro. También, sobre todo, te queremos conocer a ti, pero yo creo que mucha gente relaciona el nombre Juan González o el laboratorio de Juan, que seguramente la gente te conoce por eso, con material. Para quien no te pueda conocer, que lo vuelvo a repetir, si habéis buscado zapatillas, si habéis buscado tal, seguramente habéis visto reviews nuestras, pero también estaban por allí las de Juan. Juan, ¿qué es el laboratorio de Juan? ¿Quién es Juan González? ¿Cómo te definirías, cómo te presentarías? Bueno, pues al final el laboratorio de Juan es un pequeño medio, una especie de blog donde hablo de material, hablo de las cosas que pruebo, las cosas que utilizo, cosas que llevo a las carreras a las que hago, y que desde un punto de vista, pues desde un corredor popular de los que están allí, como siempre digo, en medio del pelotón haciendo bulto, pues de los que no están adelante, por supuesto, pues con esa visión, con esa percepción del corredor del pelotón, el corredor que no va tan rápido y que le interesa saber o plasmar en este medio a través de mis redes, pues explicarle a los demás corredores que puedan estar pues, en ese nivel, explicarle de una forma llana que se pueda entender pues el material, las novedades, todo lo que se mueve dentro de nuestro sector hoy, que no es poco, claro. Muchos te habrán visto como el laboratorio de Juan, pero quizá algunos te conocieron, yo mismo, bajo la denominación 10 islas y un desierto. ¿Es este el nombre exacto? Sí, correcto. Así. ¿Qué era esto de 10 islas y un desierto y en qué momento pasó a ser el laboratorio de Juan? Pues sí, fíjate, eso fue... Hubo un momento en que, cuando ya empecé un poquitín con la larga distancia, cuando empecé a ver que se me daba mejor correr lejos que no correr rápido, pues empecé a descubrir carreras interesantes. Entonces, me dio por hacer una recopilación de las carreras donde me gustaría ir, y dio la casualidad, llamémoslo así, de que la mayoría de carreras que más me interesaban o que suscitaban más interés estaban en islas, ¿no? Diagonal de Fou, en aquel momento pues estaba Transvulcania, tras Gran Canaria, en fin, Madeira. Pero claro, me encontré de que también una carrera mítica que yo quería ir porque me llamaba mucho la atención era Maratón de Sables. Y dije, ostras, yo aquí tengo pues todas estas carreras que están en islas, pero tengo un Maratón de Sables que está en un desierto y quiero darle un nombre al proyecto. Y entonces vi que las conté, me daban 10 carreras en 10 islas y me daba pues Maratón de Sables, que era desértico. Entonces dije, ostras, pues bueno, pues el nombre me viene así como muy rodado, ¿no? Entonces en redes estaba con ese nombre,
Entonces iba haciendo cada año, pues era un proyecto a largo plazo, porque obviamente no era barato ir a Isla Reunión, no era barato ir a Maratón de Sable. Entonces yo cuando estructuré eso en mi cabeza sabía que iba a estar varios años, ¿no? Pero como siempre he estado con el material y demás, iba publicando yo mis pequeñas reviews, mis pequeños artículos a modo de microblog, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, pues vi que, ostras, como que no guardaba demasiada relación. Entonces intenté buscar algo más de coherencia y buscar un poquitín más mi marca personal, ¿no? Y fue, la verdad es que muy fácil. Pensé, bueno, ¿y qué nombre pongo? Porque claro, y como siempre estaba pues con el pie de rey tomando medidas, con el durómetro midiendo densidades y tal, pues me salió así el laboratorio de Juan y fue así bastante rápido. Y dije, bueno, pues no suena mal, suena diferente, porque para poner mi nombre solo, pues como que Trail Running Review es Trail Running Review, tiene ya, o sea, bueno, tiene ese nombre muy corporativo, vamos a decir, pero claro, un nombre personal pues como que queda así un poquitín, bueno, ¿no? En el limbo, ¿no? Y pensé, bueno, pues oye, suena bien, me gusta y tiré por ahí. Y entonces hice el cambio. ¿El proyecto de las carreras lo terminaste? ¿Lograste las 10 islas y el desierto? Porque yo sé muchas de las que has dicho que sí, pero no sé si todas. No lo llegué a terminar porque de hecho varias de esas carreras, algunas desaparecieron. Había una en Mallorca, de Serra de Tramuntana, que desapareció. Habían varias que tenía marcadas, entonces fueron desapareciendo. Entonces dije, ostras, sí que podía reubicar o buscar otras alternativas, ¿no? Pero bueno, ya digo, cuando al final vi que también habían otras carreras que no necesariamente quería limitarme a una isla, porque, por ejemplo, el Tour de Jans no está en ninguna isla y es una carrera que tenía muchas ganas de hacer. Spin Race es una carrera que también era muy interesante. Entonces, bueno, tampoco quería encasillarme en eso y dejar de hacer otras cosas. Y dije, oye, pues vamos a abrirnos a otras carreras, no nos vamos a cerrar porque hay carreras súper interesantes que están muy bien y me apetece después de hacer este tipo de carreras. Y además vi que eran bastante más largas, ¿no? Que ya estaban muchas pasando a las 100 millas, otras ya estaban en 200 millas. Entonces dije, bueno, pues voy a abrir ahí un poquitín porque no tiene sentido cerrarse tanto. Nos preguntaban a qué te dedicas y si te dedicas exclusivamente a esto del análisis de material y si se puede vivir de esto actualmente. Sí, o sea, me dedico profesionalmente a esto, entonces escribo para diferentes medios y demás. Si alguien me pide pues alguna colaboración, también incluso con marcas a nivel de, vamos a decir, asesoría interna, pasar informes a nivel interno, productos que no hayan salido todavía, entonces haya que hacer ciertas pruebas. Bueno, al final, cuando eres freelance, pues tienes que un poquitín abrir un poco, ¿no? Y hacer, pues, tocar muchos palos, ¿no? Es lo bueno y lo malo de ser freelance, ¿no? ¿Se puede? Sí, de poderse se puede, ¿no? No es fácil, obviamente no es fácil, pero bueno, lo intento. Y anteriormente, hasta llegar a lo que te dedicas hoy en día, a lo que haces, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Siempre ha estado ligado con el trail running, o cómo llegaste pues al trail? No, la verdad es que yo siempre he estado vinculado al sector de la moda. De hecho, yo he estado 19 años de mi vida como jefe de producción en empresas textiles, ¿no? Cuando el textil habían varias zonas aquí en Cataluña que eran muy fuertes a nivel de textil, entonces se fabricaba mucho. Sí que en ese momento también salíamos a confeccionar fuera, ¿no? Pero he estado 19 años como jefe de producción, pues fabricando para Corte Fiel, para Zara, para Bershka, todo el grupo Inditex, para Corte Inglés. Entonces, bueno, siempre el tema de la moda y del textil siempre he estado ahí muy vinculado. Por eso tengo cierta facilidad luego para, si tengo que analizar algún tipo de prenda, me es muy fácil ver el patrón y ver por dónde van las cosas, ¿no? De forma rápida, y luego ver también a nivel de acabados, lo sé ver muy rápido porque he estado muchísimos años, pues eso, ¿no? Con control de calidad,
todo el proceso de producción desde el minuto 1 hasta que sale colgado por la percha para la casa del cliente, entonces me era muy fácil, ¿no? Y básicamente siempre he estado en eso, en el sector de la moda, en el sector del textil, hasta que me ofrecieron abrir una tienda en Barcelona, una tienda relacionada con el running. Yo tenía ganas de un cambio, tenía ganas de hacer otras cosas y cuando me propusieron abrir una tienda y que estuviese yo al frente de la tienda, pues la verdad es que me encantó la idea, ¿no? Era una tienda además que ya tenía mucha trayectoria, Rio Running, y me encantó la idea. Y entonces, bueno, abrimos la tienda, bueno, y estuve allí 5 años, por lo cual también tocas mucho, hablas con clientes, tienes por la mano asesorar, estás tocando el producto todo el día, con lo cual lo conoces mucho, además de todo lo que a mí me gustaba probar y ya me gustaba investigar y demás. Y hasta que me salió la opción esta de decir, bueno, pues ahora quizás es hora de volar un poquito solo, de asomarse ahí al abismo, porque, claro, cuando estás pues con una nómina, estás como siempre, como, vamos a decir, con una cierta tranquilidad, ¿no? Y entonces cuando te quitan eso y dices, no, ahora ya no hay nómina fija, no hay pagas dobles, ahora es, a partir de aquí, tienes ahí un balcón en el que te asomas, te da un poquitín de vértigo, pero bueno, a veces si tienes un poquitín un empuje o hay algún detonante que te anime a dar ese salto, es más fácil, porque a veces si no nos encontramos ese detonante, a veces por nosotros, por comodidad, por inercia, por una cierta percepción de seguridad, pues nos quedamos ahí. Y en el momento en que hay algo que te da ese empujoncito, dices, oye, pues mira, vamos a tirar para adelante y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Y de momento, pues bueno, ahí voy haciendo. Entiendo que cuando empezaste con la tienda de running ya corrías en ese momento. ¿Has corrido toda tu vida o en qué momento empezaste a correr? Y si empezaste por trail directamente, vienes del asfalto y luego descubriste el trail. Sí, pues fíjate, vengo precisamente del mountain bike. Yo empecé primero con la bici, con el mountain bike, me gustaba mucho, hice carreras bastante larguitas, bueno, lo mismo, era muy del montón, ahí estaba, ¿no? Pero también me gustaba mucho los cachivaches de la bici, todos los componentes, ¿no? Me gustaba mucho. Y me encontraba que en invierno, pues bueno, había poca luz y tenía que hacer algo. Y con la bici, pues a lo mejor salir una hora, pues no te cundía mucho. Y dije, bueno, yo pues salgo a correr por el paseo marítimo, ¿no? Y entonces veía que en una hora, pues te cundía mucho y me tenía que parar 3 veces, ¿no? Porque es que no podía. Y bueno, pero empecé y a medida que iba empezando, yo decía, pero ¿y qué le encuentra a la gente esto? Que esto es aburrido, cansa mucho y o sea, es que no es para nada divertido esto de correr, es que no sé qué le ve la gente, ¿no? Pero bueno, como en todo, al final, pues, oye, me fui enganchando y demás. Y de hecho, la primera carrera, me gustaba más andar por la montaña que no en la ciudad. Me parecía más ameno y como ya conocía senderos con la bici, pues los hacía pues corriendo, caminando, corriendo, más caminando a lo mejor que corriendo, ¿no? Y cuando empecé a ver carreras, empecé a decir, bueno, ya aquí tienen que haber carreras también. Empecé un poquitín a mirar, pues me apunté a una carrera de montaña y la primera carrera de montaña que me apunté era una carrera de 81 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno. Así, de menos a más. Entonces al final, dije, porque... oye, porque seguramente la de 20, estas de 20 igual son más fáciles y yo voy a ver qué tal me sale esto, ¿no? Y bueno, vi que no se me daba mal y entonces luego con el tiempo fui viendo de que la ultradistancia se me daba mejor que correr rápido, aunque sí que es cierto que ya había hecho mucho asfalto, ¿eh? Había hecho bastante asfalto, había tenido alguna marca medio digna para no tener entrenador y correr a mi forma, en una época en la que no tenía ni siquiera GPS, por tanto no podía hacer ni series, ni podía hacer nada en especial. Pero bueno, sí que corrí varias medias, varias de 10K. Ya digo, hice unos tiempos, a mi forma de ver, bastante dignos, pero me encontré que el asfalto era como muy esclavo en el sentido de que en cada carrera parecía que te tenías que superar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en alguna carrera no rebajabas, aunque fuese un segundo respecto al anterior, ya tenías una especie de desazón, ¿no? Entonces ya te ibas a casa, jolín, es que ¿qué me ha pasado? Que si no sé qué, calambres, que si hay que ver, qué mal estado.
Y yo pensé, joder, es que yo estoy aquí para pasármelo bien. Si después de un 10K o de una media me tengo que ir a casa porque no he bajado un segundo, maldita sea la gracia, ¿no? Entonces vi que en montaña eso no sucedía tanto, porque la gente iba a los avituallamientos, se paraba, comía, bebía, luego seguía. Y dije, ostras, esto es otra forma de correr, ¿no? No tan esclava, vamos a decir, ni tan pendiente de los tiempos. Y veía que iba un poquitín más conmigo. Entonces sí que es cierto que durante un tiempo fui combinando, iba haciendo las dos cosas, pero luego ya vi que se me daba más o menos razonablemente bien la ultradistancia, entonces decidí tirar por ahí y cada vez más alejarme del asfalto o hacer asfalto a lo mejor para acompañar a mi mujer en algún 10K y demás, pero poca cosa. Y ahora cuando te planteas una carrera, una aventura de estas que haces de 100 millas para arriba, ¿te lo planteas más a nivel excusa perfecta para testear estas zapatillas, este material que estoy ahora? ¿Te lo planteas como reto personal de quiero descubrir esa zona? ¿Hay alguna parte también competitiva de, vale, sé que no voy a ganar, pero me marco hacerlo en menos de tanto tiempo? ¿Cómo afrontas tus objetivos, tus carreras? Pues mira, competitivo cero. O sea, no salgo ni con un sub no sé qué o sub no sé cuánto. O sea, eso me da. Pensaba que ibas a decir que no salgo ni con reloj. Con reloj sí, que hay que testearlo. No. Sí, pero no salgo con ningún. A veces me dicen, ¿no? Bueno, ¿y qué tiempo esperas hacer? Pues no sé, el tiempo que haga. Es que me da exactamente igual. O sea, ¿cuántas horas tengo para acabar el Tour de Jans? ¿150 horas? Pues mientras que llegue antes de esas 150 horas del Tour de Jans, ya me está bien. Lo que esté por debajo, oye, perfecto, ¿no? No, ahí el tema competitivo ahí ya lo dejé. Ya digo, lo que tenía que hacer ya en su día lo hice en asfalto. En montaña no, además, aunque quisiera en montaña, no sé que no iba a hacer nada porque siempre digo que ni me gusta ni se me da bien bajar. Entonces en las bajadas sufro un poquito, sufro bastante. Sobre todo cuando más técnicas son, lo paso mal, porque quizás tengo un exceso de prudencia o sé ver los límites muy pronto o sé el daño que me puedo hacer y entonces siempre echo el freno, ¿no? Pero con respecto al tema de probar productos, sí, evidentemente muchas carreras de estas me sirven para probar, ¿no? Pero sí que es cierto que antes de ir a esas carreras ya he probado muchísimas cosas o tengo muy probado o bastante probado lo que voy a llevar. En una carrera de estas tan largas, muchas es que no hay margen de error, sobre todo porque algunas son lejos y no probar algo nuevo en una carrera de esto, nunca, entiendo. No, alguna vez he hecho alguna carrera de estas bueno, mira, de hecho, en las 200 millas de Tarragona, que fue ahora en marzo, llevé una mochila Salomon, una Cross Season de 15 litros, que había salido una vez con ella. Había salido una vez, vi que me cabía todo el material obligatorio, quise ver cómo andaba de ergonomía, de usabilidad, qué tal me encontraba con ella, si me molestaba en algún punto. Hice una salida bastante larga, vi que me iba bien y me la llevé a la carrera. Y perfecto. Pero sí que es cierto que la mayoría de cosas ya las tengo muy rodadas y las pruebas que he tenido que hacer ya las he hecho. Pero sí que, por ejemplo, mira, a modo de anécdota, por ejemplo, en el Tour de Jans, en mi segundo Tour de Jans, en la última parte me puse un modelo, unas Raylight Dynamic, Responsive Dynamic, que en teoría son de media corta distancia, y me la puse para la última parte de la carrera, que ya vas tostado, ya vas como puedes, y es una zapatilla que llevé durante 136 kilómetros, o sea, los últimos 136 kilómetros del Tour y los últimos 12.500 positivos del Tour, ¿no? Vale. Entonces, claro, en este caso, Sergio de Raylight, vosotros lo conocéis bien, pues me dijo, pero ¿cómo te ha dado por llevar en la última parte del Tour y durante tantos kilómetros esa zapatilla que es para corta media distancia, ¿no? Bueno, pues sí, iba bien, yo iba cómodo. A veces sí que se hacen cosillas así, ¿no? Pero normalmente no te arriesgas porque son carreras que ya vas bastante justo, vas bastante tocaete y cualquier pequeño error es que es como una losa encima, ¿no? Entonces, entremos un poquito al turrón, entremos al material. Los que te seguimos, los que vemos, escuchamos tu podcast, vemos algún análisis así, sabemos que
eres muy detallista, muy técnico, haces un análisis en profundidad para aquel corredor más friki, podríamos decir, ¿no? del material. Me gustaría saber, primero, cuál es el proceso que haces desde que te llega una zapatilla. Vemos aquí detrás tuyo unas cajas, hoy te llega una caja en tu casa. ¿Tienes un protocolo a seguir, una rutina, que sí o sí todo lo que entra en tu casa pasa estos pasos? Sí, en eso sí que soy bastante metódico, porque yo, por ejemplo, me llega una zapatilla, por ejemplo, por ahí detrás algo, y lo primero que hago es fotografía, o sea, medidas, todo tipo de medidas, base, alturas, todo lo que pueda. ¿Con qué lo mides? Con un pie de rey. Yo tengo aquí mi pie de rey, y con esto es con lo que mido perfiles, anchuras. Con esto puedes medir la altura del taco, ¿vale? Entonces tengo todo eso registrado, todo lo llevo registrado. ¿Tienes una base de datos, un Excel, unas fichas, una libretita, Esto es mi base, esto es mi Excel. Yo en eso soy muy tradicional. Que no se queme eso, que aquí hay mucho valor. No, Mática y yo somos incompatibles. Yo un Google Drive no tengo ni idea de cómo va, un Word, pues no tengo ni idea. Yo tiene que ser la libreta. Entonces yo tengo mis fichas, o por ejemplo aquí también tengo estas fichas. Sí, más o menos, ¿vale? Sí. Entonces yo aquí voy rellenando, voy cumplimentando. Entonces lo tengo todo, pues de un vistazo. Entonces tengo que pesarla, izquierda y derecha, con plantilla, peso las plantillas. Y luego ya cuando tengo todos los datos, todo lo que es puramente medida, paso ya a lo que son fotografías, ¿no? Ya sea fotografía, que aquí detrás está el fondo blanco, ¿vale? Y luego por aquí tengo los focos. Entonces hago las fotografías de estudio. O si tengo que grabar vídeo para un reel, pues grabo el reel. Una pregunta, y luego de las medidas, todas las medidas las coges un poco para contextualizar la zapatilla, que no sea algo que lo visual no te engañe, poder ponerle números, poderla comparar con otro, o lo utilizas luego para alguna cosa de tu análisis, aparte del conocimiento. No sé si me... Sí. No, totalmente. Claro, la zapatilla la tienes que contextualizar primero. O sea, tienes que ver. O sea, yo siempre digo que yo la zapatilla lo que intento es mentalmente desmontarla, separarla por partes mentalmente para entenderla. Porque yo lo que primero tengo que entenderla, ¿no? A ver, ¿qué me quiere decir? Sí, en eso soy bastante friki, ¿eh? Igual quien nos esté viendo estará diciendo, pero ¿qué está diciendo? Pero sí que necesito entenderla, y para entenderla tengo que separarla por partes. Porque a veces, y puede ser, y vosotros lo sabéis bien, que hay cosas que parece que no guarden demasiada coherencia. Puedes ver una mediasuela con unas características y el upper como que va por libre, como que y esto aquí no, ¿por qué no? O viceversa. O una cierta estructura y una suela que no tiene nada que ver. Ciertas cosas que para entenderlas tienes que decir, vale, esto por aquí, esto aquí y esto aquí. ¿He entendido cada parte? Vale, ahora que ya he entendido perfectamente cada parte, ahora la vuelvo a montar y veo si lo que me dice por separado, el conjunto me lo transmite igual. Y eso luego cuando pruebas, lo vas viendo. Es decir, por ejemplo, una zapatilla de corta distancia. Bueno, esto es corta distancia, vale. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer corta distancia le meto 13 horas? Pues eso lo hago, ¿vale? Lo hago, una zapatilla de corta distancia, ¿vale? Trae para acá. Hago una salida de 90 y algo kilómetros, que tengo un circuito por aquí cerca donde hago pruebas de navegación y demás, y lo tengo todo, bueno, tengo todo tipo de terreno. Entonces veo si realmente esa zapatilla, cuando la sacas de ahí, pierde totalmente su sentido o no. O, por ejemplo, si dices, no, esto es una zapatilla que es para un terreno descompuesto, un terreno más bien flojo, graso, demás. Bueno, ¿y qué pasa en asfalto? ¿O qué pasa en una pista súper dura, compacta? ¿Vale? Pues vamos a llevarla ahí. Entonces, yo siempre me gusta ir a lo contrario. ¿Qué dice la marca? ¿Esto por aquí? No, pues yo me voy al contrario. Porque eso, lo que dice la marca,
presupongo que es cierto, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa al contrario. Nos estabas diciendo medidas, luego fotos, vídeos, todo el tema audiovisual para tener recursos, y entiendo que luego empieza este test que estabas comentando de ponerla en dificultades, ponerla fuera de contexto, ponerla en contexto. Claro. Sí. Luego entonces ya en montaña pues puedo hacer alguna foto de exteriores, ya pues bueno, ya no tiene por qué estar limpia, o sí, a veces me llevo una mochila grande que tengo y a lo mejor me llevo 2 pares de zapatillas. Entonces aprovecho también, hago una salida con unas que estoy probando, pero llevo ya otros 2 pares que me acaban de llegar para hacer una foto en exteriores, que a veces dices, ostras, pero si es que está ahí en la montaña, está la zapatilla limpia. Bueno, ya claro, es que llevo una mochila de 20 litros, entonces ahí meto 2 pares de zapatillas y salgo a correr, ¿no? Un poquitín, a veces, claro, a veces sí que tienes que ir con una cierta improvisación, depende también de los tiempos, es que a veces no es fácil, ¿no? Y lo que sí que me gustaría, pero claro, eso es muy, muy difícil, me gustaría tener la ocasión de tener el par que esté probando y demás, y siempre me gustaría tener la posibilidad de partir una zapatilla por medio. O sea, cada unidad poderla trinchar por medio. Claro, lo que pasa es que si la estás probando, y luego lo que me gusta siempre es tenerlas, porque, por ejemplo, estamos ahora con la Sense-Ride 5, ¿vale? Pero ¿y qué pasó con la Sense-Ride 3? Pues vas allí al trastero, las recuperas las medidas. Esto nos lo preguntaban, ¿dónde las guardas? ¿Tienes un trastero con todo lo que has probado? ¿Lo guardas absolutamente todo? Sí. Lo guardo. Ahí se ve lo que más o menos ahora, lo que tengo ahora más o menos en marcha es todo eso, pero luego tengo un trastero que ahí hay, no sé, no las he contado, pero hay muchas, y mochilas, pues hay una cantidad enorme, claro. Pero me gusta tenerlo porque a veces digo, ostras, pues sí, muchas veces te acuerdas, ¿no? De la Sense-Ride 3, te acuerdas de cómo era el taco, pero otras veces se te escapa, entonces las tienes que recuperas la ficha, vale, sí, entonces ves un poquitín, ves los cambios, entonces si tienes toda la generación, si has tenido la ocasión de tener todos los números, pues vas viendo los cambios, ¿no? Nosotros, entonces para mí eso es interesante. Tú sabes que también tenemos un almacén donde guardamos un poco lo que está en colección y si podemos la anterior para esas comparativas, pero claro, nosotros tenemos todo un equipo de probadores y las zapatillas se dividen, ¿no? No somos una sola persona. Y yo mismo, que ya tengo muchas zapatillas en casa, no me quiero imaginar en tu caso, la verdad. Claro, pero al final también es cierto que y esto lo hemos hablado alguna vez, que mi volumen tampoco es el vuestro. Entonces, claro... ¿Cuántas zapatillas? Claro, que estamos hablando ahora de zapatillas, pero como tú has dicho, pruebas mochilas, pruebas otro tipo de productos, pero textil. ¿Cuántas zapatillas podrían pasar por tus pies en un año? No sé si lo tienes controlado. ¿O diferencias las de... A este le hago el test entero, todas las mediciones, etcétera, y otras que te las envían, pero simplemente pues para tener un poco la sensación, pero no llegas a hacer todo este proceso? Claro, es que depende, porque por ejemplo hace pocos días pues llegó un color nuevo de un modelo, entonces pues bueno, pues igual te lo mandan, oye, mira, el color nuevo, y si pues sales y haces una foto y lo publicas, entonces que se vea el color ese, para que se ponga en conocimiento de que ha salido el color ese nuevo, pues oye, bien, ¿no? Pero sí que es cierto que lo más relevante son los productos nuevos, ¿no? Los lanzamientos inminentes. Lo que pasa es que tú ya sabéis vosotros que incluso a veces ha habido problemas de stock, ¿no? Y con muchos modelos, o sea, y no con una marca sola, sino con varias, incluso de estar en tienda. Totalmente. Estar vendiéndose y no las tenemos. Por ejemplo, la Genesis, la Salomon Slab Genesis, es que no hay stock para prensa prácticamente. En América creo que sí que hay algunos testers que sí que las tienen, pero aquí en España es que no hay stock, ¿no? Desde la pandemia ha habido un crack allí, que ahora, ya hace un tiempo, pero las marcas ya se van recuperando y sí que se nota que cada vez tienen más facilidad, pero eso, hay modelos que se han quedado allí un poco en el limbo en este sentido. Sí, fíjate que por ejemplo la Merrell Agility Peak 5, la salida es en agosto, es inminente, hay tiendas que ya la tienen, hay tiendas físicas que la tienen para vender. Sé que están al llegar, o sea que están
al caer, porque recibí el correo, está al caer, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, que a veces hay gente que dice, te preguntan por un modelo, oye, ¿y tal modelo? No lo he probado. ¿Cómo que no? Pero si ya está a la venta, ya. Pero es que, por ejemplo, lo de marketing o la dotación de marketing para medios va diferente de lo que es distribución para tiendas. Entonces, claro, eso a veces la gente no lo sabe ni tiene por qué saberlo. En este sentido, tú pero cuando trabajabas en tienda, ¿tenías la oportunidad esta de probar modelos que no te llegaban por otras vías o eran dos cosas distintas? No, porque piensa que, claro, yo en la tienda lo que sí que hacía era, pues a la que llegaban me las calzaba, ¿no? Por lo menos tenía la sensación, y como en la tienda había una cinta, pues incluso en la cinta las podía probar, ¿no? Aunque la sensación es totalmente engañosa, porque en una cinta las sensaciones están muy, muy, muy filtradas, pero por lo menos la sensación, ese feed, y por ejemplo, tomar medidas para pasarlo a mi base de datos, que es la libreta, pues eso sí que lo tenía, ¿no? Por lo menos sabía pesos, sabía medidas, y entonces, lo que decíamos antes, podía contextualizarla, saber en qué rango se movía, ¿no? Por ejemplo, de peso, entre qué modelos estaba de peso, ¿no? Pero no necesariamente por la tienda tenías la opción de probar todos los modelos, ni muchísimo menos, porque allí sumabas asfalto, trail y clavos, porque yo allí también tenía modelos de clavos de pista. O sea que, de estas mediciones de esta base de datos, claro, entiendo modelos desde hace ya años. ¿Qué tendencias has visto? ¿Qué cambios a nivel físico? O sea, a nivel que no engañan, pues la tendencia es clara que los perfiles van subiendo, las anchuras cada vez son más anchas, las zapatillas cada vez son más ligeras. ¿Qué has visto así en general? ¿Qué conclusiones, si es que tienes alguna conclusión mental? A ver, yo, por ejemplo, esto lo hablé el otro día con una persona, ¿no? que me preguntó hacia dónde creía que iba la tendencia. Este era actual, mi siguiente, bueno, unas preguntas más adelante. Vale. Sí, no, dime. La dejamos, o sea, es decir, mirando ahora un poquitín a toro pasado hacia atrás, obviamente veíamos en 2013, más o menos, 2011-2013, todavía demasiados cosidos, muchas piezas superpuestas, zapatillas como por ejemplo una Cayano, una Asics Gel Cayano, tenía muchísimas piezas, o sea, es una zapatilla que desmontabas y tenía una cantidad enorme de piezas. Ahora ha ido pasando el tiempo, hubieron modelos que digamos que hicieron un antes y un después, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el Boost de Adidas, ahí fue un cambio bastante, muy apreciable. Recuerdo que eran las Adidas Boost, que era aquella que era totalmente negra, que estaba la Boost y la Adistar Boost, que era totalmente negra, con la suela que decíamos, pero si esto parece el corcho que te vienen en las cajas de las neveras, cuando tú compras una nevera o una televisión, el corcho, ¿no? Y recuerdo que en la tienda había el test con una bola que la dejabas caer encima del material y veías la absorción y tal. Ostras, fue muy revolucionario aquello. Aquello sí que realmente se vio un antes y un después, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esa zapatilla era mucho más simplista, era toda negra. Hemos visto que se ha ido simplificando mucho a todos los niveles. Obviamente los perfiles han ido creciendo, las zapatillas cada vez han ido siendo más blanditas, aquellas Boston que eran, o aquellas Mizuno, las Mizuno Aero 9, aquellas que eran durísimas, o las Boston, aquellas antiguas, eran zapatillas muy duras, y ahora hemos visto que son unas zapatillas que prácticamente cualquier corredor, aunque no tengas una técnica excelente, puedes disfrutarlas, ¿no? Y antes, pues, según qué zapatillas, era para un tipo de corredor muy, muy, muy determinado, y si no era para ese tipo de corredor, lo iba a pasar mal, ¿no? Y en ese sentido sí que ha habido una evolución progresiva, yo creo, igual que lo ha habido en mochilas, por ejemplo, o en menor caso en el textil, ¿no? Y hemos visto esa mejora, ¿no? Que al final, por efecto arrastre, al final todas las marcas, obviamente, aquí o te ponen las pilas o te pasan por encima, ¿no? Entonces, al final todas las marcas lo han tenido que ir implementando, y marcas con una cantidad de recursos enorme, pues han tenido medios para investigación y desarrollo
y meter muchísimo dinero en esas mejoras, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido viendo. Está clarísimo. Es que van saliendo preguntas, ¿eh? Ahora volveré a esto, pero lo que has dicho de marcas, tú que has estado en el sector, en el sector de la moda, sí, un sector con muchos recursos, ¿crees que en el trail, en las zapatillas de running en general, aún hay mucho margen de mejora? Porque se puede invertir, pues, si se invierten recursos, pues se podrán mejorar, o ya ha habido quizá este salto de mejora. Claro, en eso es muy fácil, a lo mejor, como decíamos, ¿no? Mirando hacia atrás, decir, bueno, vale, es que hemos mejorado esto y a partir de ahora siempre da la sensación de que ya no hay tanto margen. Y siendo un poquitín pragmático, a mí me lleva a pensar de que ahora yo creo, salvo una revolución inexplicable de que esté bajo secreto y nadie sepa absolutamente nada, puede ser que estemos unos años de que no haya una revolución brutal. Porque al final las placas de carbono, hemos visto placas de carbono enteras, con forma de cuchara, segmentada, con 3 dedos, con 4, con varillas. Es decir, ahí puedes cambiar algo, pero si no pones carbono, ¿qué pones? Titanio. O sea, hay cosas que no puedes. O sea, que tampoco son bambú, que alguien investigue y le dé por... O descubra de que el bambú es lo más resistente y dé más retorno. O sea, es decir, tampoco, a fecha de hoy, no creo que haya tanto margen para que veamos una revolución, como por ejemplo, la que comentábamos antes con el bus, que sí que hubo un claro antes y un después, ¿no? Creo que vamos a tardar unos añitos en ver algo que diga, ostras, algo que sea realmente disruptivo y que cambie el paradigma actual. Volviendo a los números y ya para terminar con este tema, claro, tú la remides para ponerle números a lo que tú estás viendo y así contextualizar el modelo, pero claro, también mentalmente tienes que hacer un proceso de evolución porque no es lo mismo una zapatilla, por ejemplo, que ahora pese 320 gramos que una zapatilla que pesaba 320 gramos hace 5 años, o una zapatilla que ahora tenga 30 milímetros de perfil que si la tenía hace 5 años. En la evolución del propio mercado ahora te hace situar unos números en otra categoría. No sé si me entiendes. Y si esta evolución tú la has ido haciendo, que antes pesabas una zapatilla y decías, ostras, esto realmente es bastante ligero y pesaba 300 gramos y ahora pesas una de 300 gramos y dices, no la catalogaría como ligera. Claro, sí, claro, está clarísimo. Antes cualquier zapatilla de entreno pues pesaba un quintal, ¿no? Ahora tú coges una Cumulus 14 y pesaba un quintal. Era una zapatilla de entreno. Bueno, hoy día ha cambiado muchísimo. Sí que vemos todavía zapatillas pues en esos pesos, pero ya son zapatillas, pues por ejemplo, de larga distancia, zapatillas muy protegidas con unos tacos brutales, placa antirrocas, un contrafuerte normalmente bastante contundente. Tienes que ubicarlo. Fíjate, yo todavía recuerdo el día que me compré las Slab Sense 1 de Kilian. Aquello, por ejemplo, también fue un antes y un después. O sea, era, no voy a decir inaudito, porque bueno, ya habían New Balance, las Minimus, que eran realmente ligeras. Quizás también es por el bombo que se le dio en aquella época, ¿no? Que era cuando la época dorada de la Armada Salomon, ¿no? Cuando estaban, a lo mejor en una parrilla de salida, pues estaba Migueleras, Iker Carrera, Kilian, Ana Frost, toda la Armada Salomon. Y aquella zapatilla a mí me sorprendió porque tenerla en la mano fue decir, pero ¿esto qué es, no? Luego cuando la probabas veías que aquello era solo para unos pocos, ¿no? En aquel momento, porque era tremendamente duro, más de 3 horas aquello acababa baldado, a no ser que te apellidas Jornet, ¿no? Pero, por ejemplo, aquello sí que dije, wow, que claro, una zapatilla que en aquel momento pesaba, no llegaba a 220 gramos en mi número, ¿vale? Entonces, lo que tú dices, sí que tienes que ver esas cifras, tienes que ver esos datos, pero siempre es en su contexto, siempre. Juan, ha llegado... Es que si no,
Dime. No, digo que si no, no puedes ubicar un modelo y ubicarlo de forma, digamos, objetiva, vamos a decir. Te iba a decir que ha llegado el momento de la entrevista que te voy a preguntar por tus favoritos. Bueno, nuestros espectadores nos han preguntado tu zapatilla favorita, la del año. Ahora iremos, pero antes quiero ir un poquito más por partes, empezando por la mediasuela. ¿Tienes algún compuesto que sea claramente tu favorito? Y aprovecho que te pregunto por la mediasuela para decirte que para mí es donde he visto más evolución o he visto más cambio en los últimos 5 años, lo que ha cambiado más las zapatillas. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Sí, a ver, al final vamos a decir que el upper es más algo, vamos a decir, mecánico y la mediasuela es pura química. Es donde puede haber más desarrollo, o sea, al final. Si tú cambias lo que son las ramificaciones de esa química, estás cambiando la respuesta y estás cambiando las características, estás alterando, hay unas ciertas alteraciones, ¿no? Pero sí, de hecho en la mediasuela ahí es donde está un poquitín la magia, ¿no? De hecho, las grandes zapatillas se le ha dado mucha importancia al carbono, pero claro, el carbono y la espuma siempre ha sido como un matrimonio que tiene que ir un poquitín bien avenido, ¿no? Y lo uno va un poquitín en consecuencia del otro. Puedes llevar una placa de carbono, pero si la unión no es coherente, no está bien hecha, de poco te servirá llevar una placa de carbono, ¿no? Entonces, y las espumas... Esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que para mí, de lo que hemos visto hasta el momento de carbono en el trail, lo que me ha gustado no es tanto la placa en sí, sino el compuesto que viene asociada a esta placa, este compuesto que viene quizá de zapatillas de asfalto con mucha más tecnología, ¿no? Totalmente. Pues eso, compuesto favorito o compuestos favoritos, o según para qué pues te gusta más uno u otro, ¿qué me dices? Vale, a ver, yo por ejemplo me gusta mucho el Power Run de Saucony, en especial el PB. O sea, a quien le guste la sensación blandita, la sensación esa de comodidad durante muchísimos kilómetros, con el Power Run PB va a encontrar una zapatilla para tirar largo. Y además, a la que le puedes apretar. O sea, es decir, una zapatilla que ni va a ser perezosa porque tenga muchísima cantidad de amortiguación, ni te va a dejar sujeto pegado al terreno porque tenga mucho recorrido y entonces transcurre mucho tiempo entre que se chafa, llega, se recupera y te lanza, ¿no? Porque tiene un equilibrio, para mí tiene un equilibrio muy chulo entre la cantidad de recorrido que tiene y la respuesta que tiene. Y ligero, puedes meter mucho material sin aumentar mucho el peso. Muy ligera. Ahora, por ejemplo, pues que vosotros también la estáis probando también, la Endorphin Rift, es una zapatilla que tiene un perfil considerable y que no lleva placa de carbono y que para mí ni falta que le hace. Sería la hermana pequeña de la Endorphin Edge con placa de carbono, 30 euros menos, sin placa de carbono, pero es que oye, yo no le encuentro a faltar la placa de carbono. O sea, no he encontrado que diga, ostras, sí, si la tuviera, que bien me iría. No, me va muy bien. Entonces, en ese sentido, el compuesto se me gusta mucho, pero, por ejemplo, me gusta muchísimo el ProFly de Hoka. El ProFly es un compuesto, esas dos densidades muy bien ponderadas, por ejemplo, en la Tecton X o Tecton X2, una zapatilla que para mí es sensacional, pero por la espuma que tiene, ojo, por la espuma, porque luego el taqueado sí que en ciertas zonas y el chasis se retuerce mucho, ¿no? Pero en sí, en lo que es puramente el compuesto, me gusta muchísimo. El Energy Foam de Salomon, estupendo. Para mí, la Sense-Ride 5, una zapatilla extraordinaria. La mejor Sense-Ride que ha salido. Para mí, la mejor Sense-Ride que ha salido. Y con la 4 era difícil. Y para mí la 5, y es gracias para mí en parte a ese Energy Foam, que por geometría, por perfiles y demás, por ejemplo, me gusta mucho más que la Ultra Glide, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, ostras, que a veces puede ser, por ejemplo, el mismo nombre de compuesto,
pero a veces pueden variar las densidades. A veces Sí. muchas veces pueden variar las densidades. O sea, puede poner Energy Foam y una tener 48 grados de dureza y la otra tener 50, ¿vale? Pero bueno, le tienen que poner un nombre, le ponen Energy Foam, ¿no? Yo creo que esos 3 compuestos serían los que me están gustando mucho, por lo menos en montaña, sí, ¿no? sí. Pues luego ya si vamos a Hablando. asfalto, ahí habrían otras Mira, cosas. ahora que has dicho esto de la Sunride, me ha venido a la cabeza que seguramente la pregunta que más te hacen es ¿cuál es la mejor zapatilla para hacer eso? ¿Cuál es el...? Y aquí es el problema que tenemos también nosotros, ¿no? Siempre de que nosotros podemos valorar si algo funciona o no funciona, pero luego cada uno tiene sus gustos. Y yo, por ejemplo, con esto de la Sunride, que nosotros también hemos probado muchas zapatillas, a mí la Sunride 5 no es la que más me ha gustado de toda la gama Sunride. Y es una tontería, pero con esto ya vemos que al final hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, cosas que están bien hechas, pero lo que le va bien a uno no le irá tan bien a otro. No, totalmente. Yo sí que es cierto, a mí me preguntan mucho, por suerte, cuando te preguntan mucho yo creo que es buen síntoma, y a veces, claro, a veces es complicado porque sí que yo, por ejemplo, mi audiencia, tengo la suerte de decir que es súper agradecida y que muchas veces, sin yo ya ni acordarme, me escriben a lo mejor 3 semanas, un mes después: oye, Juan, muchísimas gracias porque me recomendaste tal y oye, me ha ido bien. Claro, cuando sucede eso, Perfecto. dices, ostras, oye, qué bien, ¿no? Pero claro, cuando te mandan una foto y a lo mejor con el upper rajado o los tacos saltados, es que dices, pues claro, ya te sabe un poquito mal, ¿no? Pero obviamente es lo que tú decías, al final son percepciones, porque por ejemplo, yo me pongo a bajar con la misma zapatilla, por decir, detrás de Aran, y aunque llevemos la misma zapatilla no lo voy a poder seguir, ¿vale? Entonces, ¿va mal la zapatilla? No, son las capacidades, ¿vale? Luego es que en función de tus capacidades hay una zapatilla que te permita afrontarla de mejor manera que con otra, sin duda. Te pones una Trabuco 11 y me puedo tirar para abajo con mayor soltura que con otra, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hay que valorar, pero claro, es totalmente subjetivo. Sí. Es muy subjetivo. ¿Y por qué también pasa en ocasiones que, por ejemplo, en la zona donde yo puedo probarlo, no es lo mismo de alguien de la audiencia que viva en Almería o viva en La Palma, es diferente, que aquellos abrasa la suela, y entonces son necesidades diferentes. Entonces a veces tienes que pedir mucha información, ¿no? Porque a veces te preguntan, oye, ¿cuál me recomiendas, esta o esta? Bueno, es que me faltan datos. Primero, ¿cuánto pesas? ¿Qué tipo de ritmos? ¿Qué distancias? ¿Y dónde? Claro, no, para larga distancia. Ya, pero larga, para ti, ¿qué es larga? Sí. Hay mil variables. A lo mejor mi largo no es tu largo. Sí. Pasemos a la suela. Hemos hablado de media suela. Suela, lo mismo. Venga. Suela favorita, ya también compuesto, pero en tipo de taco, prominencia. No sé si tienes alguna que has probado recientemente que dices, este sería el prototipo exacto para mí. Bueno, a ver, yo siempre digo que el nivel ahora mismo es altísimo. Yo suelo decir que es que no hay malas zapatillas, hay malas elecciones. No hay malas zapatillas, no las hay, ¿vale? Es mala si la pones donde no tiene que ir o en el corredor que no tiene las capacidades para sacarle partido, ¿no? Por ejemplo, en suelas, a mí, si decimos que Vibram es el rey, pues no estamos descubriendo nada, ¿no? Tienen muchísimos años de ventaja con respecto a la competencia, lo están haciendo muy bien a todos los niveles, pero las marcas también, quien puede invertir en desarrollo y en desarrollar una buena suela, claro, también es arriesgado, ¿no? Porque claro, mucha gente ya por el hecho de que lleve Vibram, ostras, ya puede decantar una venta o una compra o no, o descartarla, eso es así, ¿no? Y el que lleve, por ejemplo, Matrix, que ahora está tan de moda, ¿no? Que eso ya sería otro debate, que es un medio o un fin, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que da, vamos a decir, caché, pero es que caché totalmente fundamentado, ¿no? Porque es que realmente es notable, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, el ASICS Grip es una suela extraordinaria. O sea, ahí han dado
con el clavo y son los que les pueden estar aquí en el cogote detrás. Estamos de acuerdo. En Vibram, ¿no? A mí, por ejemplo, el Friction de la Sportiva es un compuesto que me gusta mucho, ¿vale? El Friction blanco, a costa, eso sí, de verlo bajar tras cada salida. Todo no puede ser. Pero serían un poquitín los... Para mí, Asis Grip es extraordinario. Es muy sorprendente. Y una suela que me sorprendió porque es que no me lo esperaba son las suelas de Decathlon, las Evadic. Que dices, ostras, zapatillas de 80, 90 euros. Aquí ha habido mucha mejora también en los últimos años. Mucha. También es cierto que el precio ya no es esos 50 euros, por así. Pero bueno, sigue siendo comparado con todo lo que hay. Lógicamente. Y también, por ejemplo, si dices, bueno, una Evadic que normalmente siempre están a precio, 99,99, y claro, igual hoy me decía un seguidor que había encontrado una Trabuco por 80, una Trabuco 11 por 80. Digo, ¿qué? Sí. Cógela, por 80 euros una Trabuco 11, cógela, ya estás tardando, ¿no? Es decir, pero bueno, que lo están haciendo bien y que hay cosas que te sorprenden, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuál sería tu zapatilla? Claro, aquí hay dos preguntas. Tu zapatilla favorita, que me puedes decir un modelo concreto, pero también tu zapatilla perfecta, que si pudieras hacer un robot, pues le metería la suela de esta, la media suela de esta que tenga buen perfil o me gusta ir tal, y el upper de esta otra. ¿Tienes allí alguna cosa clara? Bueno, eso ya hace unos años que se medio podía hacer y ya lo hice con el mesh de Salomon, que te podías configurar tu zapatilla en entre 540.000 posibilidades, ¿no? Y la tengo ahí en la caja. O sea, no ha pisado el monte nunca. Está en la cajita metida, ¿eh? Pero aún así es difícil. Es difícil porque obviamente no puedes... O no, bueno, sí, digamos que no puedes coger cada pieza de una marca porque es incompatible, ¿no? Pero es que como realmente están haciendo las cosas verdaderamente bien, pues cuesta decidirse, porque vosotros lo sabéis, cuando hay que hacer el ranking a lo mejor del top 5, top 3 de mejores zapatillas del año, pues es muy difícil. Incluso a principios de año ya te estás formando ese top 3 o ese top 5 y se te va alterando. O sea, llegamos a mayo, junio y dices, ostras, es que de lo que yo creía que sí, que esto iba a ser así, es que ha variado. Entonces tienes que esperar a medida que vas probando cosas para, en función de tus preferencias, que a lo mejor no son las mismas que las tuyas, decir a ver cuál es lo mejor. Pero me costaría mucho decir cuál es la mejor zapatilla, porque es que hay zapatillas que son extraordinarias y es muy difícil, ¿eh? Hace unos años igual me hubiese costado menos, hace años. Había más diferencia, por ejemplo, entre lo que... Sí, las gamas no eran tan extensas, a excepción a lo mejor de Salomon, que sí, que Salomon empezó a abrir mucho y ya había muchísima variedad, ¿no? Pero ahora que tienes tantas marcas, que tienes un modelo normalmente, por ejemplo, como la Sportiva, que tienes un modelo, cuando no más de uno, para cada disciplina y para cada terreno, pues es muy difícil, es muy difícil. A mí ahora si me tuviese que quedar con una zapatilla es imposible. Paso a la siguiente, que se nos va el tiempo y aún tengo algunas cosas interesantes. De lo que llevamos de año, no sé si favorita, pero a las que más te están gustando, ¿tienes alguna? Te he visto últimamente muy enamorado de esta Rift, que ya las has mencionado aquí también en esta charla. Sí, esas me están gustando mucho. Veremos a ver qué tal la suela. A priori mejor que la Shotus 2, eso ya lo digo. Si funciona un poquitín mejor que la Peregrine 13, pues oye, habrán dado en el clavo. ¿Qué más? Oye, pues ahora no me viene así. La Sense Ray 5, la Sense Ray 5 sería una zapatilla que yo la metería ahí en como para mí una de las mejores de este año. Estaremos pendientes a final de año para ver si siguen ahí. Complicado, ¿eh?
Exacto. Y históricamente, ¿hay algún modelo que lo tengas? Claro, es muy difícil comparar. Si ahora comparamos una zapatilla de hoy con hace 10 años, seguramente saldrá perdiendo. Pero alguna que tengas en la memoria de, buah, esta me encantó. Sí, eso sí que me resulta fácil. La Salomon Slab Ultra. Primera versión. Sin número. La primera versión, aquella que era toda negra. Ah, vale. Sí. Es el Absence Ultra, creo que se llamaba. ¿Puede ser? Ya, no llevaba lo de Sense, ¿no? Ya. La tengo por ahí en la caja, ¿eh? Y creo, si no me equivoco, ahora me has hecho dudar, pero yo diría que no llevaba el Sense. Era Slab Ultra, sin número. Y eso era una zapatilla para mí extraordinaria. O sea, de aquellas que dices, brutal. Y la tengo me parece que tenían 400 y algo kilómetros. La tengo ahí guardadita, limpia ya en la caja. Y está muy, o sea, sin ninguna rotura. La suela muy digna. Para mí fue una zapatilla de aquellas que dices, memorable. De chapó. Yo hice también alguna carrera con esas y la verdad que me gustó mucho. Y corredores de Salomon que la seguían llevando años tras años cuando ya no estaba en el mercado. Y el otro día un seguidor me mandó, así hablando también de zapatillas, me mandó una foto y una de las que tenía sin estrenar en caja era esa. Tenía una sin estrenar. Eso nueva, vale, guardadita. Eso tiene mucho valor, ¿eh? Digo, ostras, pero si estás. Sí, está en la caja, está guardada a estrenar, ostras. Objeto de colección, son cosas. Juan, quiero hacer un par de preguntitas mirando un poco hacia el futuro, ¿vale? Sí. Y con eso ya iremos terminando. No hemos hablado nada de Normal hasta el momento y lo quiero sacar un momento porque es una marca que evidentemente ha dado mucho que hablar de quién viene, pero también, por ejemplo, nosotros hemos estado ahora recientemente en la Val d'Aran, en la carrera de UTMB, y se veían muchas realmente en corredores corriendo con ellas. El impacto realmente ha sido muy fuerte. ¿Qué crees tú? ¿Hacia dónde irá esta marca? Porque de momento solo hemos visto 2 modelos. ¿Qué te imaginas? ¿Qué esperas? Pues posiblemente sería la marca más impredecible de todas las que podamos tener en el panorama. Porque las demás, mientras que van a ir, vamos, pero con uñas y dientes a por todas, Normal es que me cuesta entender hacia dónde va. Me cuesta entender en el sentido de comercialmente, en cuanto es una marca que no quiere tener, pues sacar color primavera-verano, color otoño-invierno. Como no quieren eso, pues me cuesta un poquito entender hacia dónde van en eso, en el sentido comercial. Sí que es cierto que, bueno, hablando con los responsables de la marca, han dejado claro que ellos van a tocar lo que tengan que tocar cuando estén muy seguros de que eso tenga que ser así. O sea, es decir, tocar por tocar, no van a empezar a ir cambiando cosas sin ton ni son. O sea, ellos tienen 2 modelos de zapatillas, les están funcionando bien, van muy bien, a mí me encantan. La Tomir es una zapatilla extraordinaria, que tiene sus detractores, más, no sé si decirte más de lo que me pensaba, pero bueno, incomprensiblemente, y la Gerac es una zapatilla que me encanta. Cero problemas, me gustan estéticamente, me gustan funcionalmente, pero es eso, a mí lo que me ha llegado de la marca y me han dicho los responsables de la marca es decir, no, es que vamos a tocar cuando realmente haya que tocar algo, no vamos a estar ahí, ahora le pongo esto, ahora le quito, no, vamos, o sea, yo creo que eso sí que lo tienen muy claro, en ese sentido lo tienen muy claro. También que tengan un cierto secretismo también en función de su filosofía de no ir ahí sacando colores y demás, bueno, respetable. Sí. Pero sí que sería la que me costaría más o la más impredecible. Sí. Hablando con el propio Kilian, ya no tanto de Normal, sino de cómo veía el futuro de las zapatillas, él decía que seguir la tendencia de más ligereza, o sea, materiales más ligeros que den las mismas o mayores prestaciones y más sostenibilidad, que entiendo que al final este es el ADN también de Normal. Claro, pero es que eso es lo que decíamos antes, en un futuro cercano ahora mismo va a costar de ver, ahora mismo, en unos años. Y la segunda pregunta es sobre este futuro medio o largo plazo.
¿Ves algún hueco dentro de las ofertas que hay de las marcas? ¿Algún hueco claro que se podría meter alguna marca? Ejemplo, pues tenemos el Drop Zero con Altra, tenemos la máxima amortiguación, pues que ahora todas las marcas han ido. ¿Ves algo que se te venga rápidamente a la cabeza de, buah, alguien lo tendría que atacar? Bueno, yo por ejemplo, yo apostaría, y creo, y alguna vez lo he dicho, yo para mí el concepto mesh que sacó Salomon de personalización, pero personalización al extremo, yo creo que sería interesante de retomarlo. Creo que empezó con mucha fuerza, con mucha curiosidad. La gente, todos cuando estuvimos, si recordáis que estuvimos, bueno, sí, todavía no estabas, pero bueno, sí. No estaba, pero bueno, con Aran y con Mark estuvimos allí en Annecy, que cuando la explosión en 2017, si no recuerdo mal, la explosión del mesh, y era muy interesante y nos llamó mucho la atención, ¿no? Claro, eso había que aterrizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí ese concepto mesh, si se consiguiera llevar a cabo, primero, se le daría mayor protagonismo a las tiendas, porque es algo que tú podrías configurar en la tienda, ir allí, que te hiciesen el escáner, como me lo hicieron a mí, hacerte el escáner, y luego allí con la pantalla elegir, pues quiero estos cordones, quiero este tipo de taco, quiero este drop, y ahora combinar todo lo que es estética, ¿no? Le daría mayor protagonismo a las tiendas, que desgraciadamente algunas pues lo están pasando un poquillo mal con el tema de la venta online, y favorecería esa personalización y que realmente pudieses tener una zapatilla, pues eso, prácticamente, o a tu medida, totalmente, ¿no? A ver... Sería interesante que eso, claro, lógicamente, a nivel de maquinaria y demás, pues ya es más complicado y logístico, pero sería interesante. Yo sería ahí lo que encontraría un poquitín a faltar, esa personalización de una zapatilla, decir, bueno, casi hecha medida, ¿no? Veremos. Ahora sí, parte final ya. Aquí siempre terminamos con las 3 mismas preguntas. Y la primera es, claro, estamos acostumbrados a hablar con muchos corredores. Les preguntamos por mejor momento, mejor recuerdo de su carrera deportiva, de mejor recuerdo relacionado con el trail. En tu caso, también te pido mejor recuerdo, pero no sé si ya viene relacionado con el trail, no sé si ya viene de alguna carrera, alguna de estas aventuras, o algún test que has hecho de, buah, cuando descubrí esta zapatilla, es un recuerdo que tengo muy marcado. Mira, yo grandes momentos, obviamente cuando acabé mi primer maratón de sables, fue un momento súper especial porque era una carrera que tenía muy idealizada y mi primer sables para mí fue muy intenso. Y luego una experiencia a nivel laboral, vamos a decir profesional, fue cuando tuve la ocasión de estar invitado 2 días a Montebelluna, a Raylight. Estuve 2 días en el centro de desarrollo del Grupo Rossinyol, viendo todo el proceso, viendo desde cómo se diseña, cómo se moldea la media suela, la mujer cosiéndola, ver cómo se hacen los prototipos, hablando con los diseñadores, hablando con los ingenieros. Estuve allí 2 días tocando todo eso, o sea, viendo trozos de upper, viendo media suelas. En el paraíso, cortadas. 2 días en el paraíso. Y eso, a mí, o sea, el recuerdo que tengo de esos 2 días allí en Montebelluna, en el Centro de Desarrollo Rossinyol, de la mano de Raylight España en aquel momento, para mí eso fue espectacular. ¿Y peor momento, mal momento, peor experiencia en un test? ¿Algo que te venga a la cabeza? En un test. O carrera o aventura de estas o... En carrera me es más fácil. Bueno, yo es que en carrera me las he visto ya de todos los colores, ¿no? Pero posiblemente abandonar la Spain Race fue un momento para mí bastante doloroso. Bastante doloroso en todos los sentidos. O sea, porque es una carrera criminal. Y fue doloroso físicamente porque tenía los pies hechos papilla y moralmente porque es una carrera que le tenía muchas ganas, era una carrera muy cara de ir y bueno, en ese sentido me dolió bastante. Fue una de las carreras aquellas que tienes ahí y dices, ostras, que me puso ahí... Me puso en mi sitio y me dio muy mal rato. Y ahora sí, la última, y hoy me interesa más que nunca porque quiero saber qué lleva Juan González ahora mismo en los pies, qué lleva Juan González para ir por su casa habitualmente.
O... Pues mira, pues te lo enseño. Ahora mismo llevo unas Altra Paradigm 7. Que por cierto las he estrenado hoy. ¿Las llevas porque vienes, o sea, por casa, por estar por casa? ¿Normalmente vas con zapatillas de que estás testeando o te pones...? Sí. Sí, me gusta llevarlas porque me gusta estar pisando, me gusta estar viendo a ver cómo, si me recaliento, si no. Me gusta pasar horas y la fórmula es eso, tenerlas aquí en casa y pasar horas, aunque haya ido a correr con ellas, tenerlas ahí en el pie y viendo. No nos tenemos que imaginarte con chanclas, con cosas así. Sí, ¿por qué no? ¿También? Sí, ahí me pongo unas Ofos y me encanta llevar las Ofos. Siempre, pero que no seas, mientras no sea sencillito, te podemos imaginar con cualquier cosa, ¿no? Si son las zapatillas de estar por casa, también con una media suela con Boost o algo así. Sí, bueno, es que oye, no todo van a ser penalidades, hay que ir cómodo en todos los momentos. Muy bien, Juan, pues hasta aquí la charla de hoy. Ha habido muchas preguntas que me he guardado porque a la que te has puesto a hablar de material ya sabes que esto es no terminaría nunca, pero bueno, esto nos da pie que el año que viene, ¿por qué no? Pues hacer una segunda charla y afrontar otras preguntas. Perfecto, por mí sin problema, aquí me tenéis. Gracias por pasar por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos también por estar una semana más aquí con nosotros. Semana que viene otra charla y última de esta primera temporada de Trail Talking Review. Hasta la próxima.